la palabra de Dios, algo que no es nada menor mencionar que es de Dios, sabiendo que es una palabra que es viva, es una palabra que es verdad. Y ahora que Cami mencionaba este versículo, este pasaje, van a ver qué acertado que es con respecto a lo que vamos a compartir, ¿no? Porque aquí se nos habla de que aquel que edificó la casa en la roca, y a Jesucristo se lo menciona como la roca. Él es nuestra roca, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Y a su vez, Jesús fue el verbo hecho carne. Entonces hay un ciclo, un círculo de que Jesús, la palabra, confiar en Dios, es todo cerrado. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, y si nosotros confiamos en Él, si nosotros confiamos en su palabra y la hacemos nuestra, es que genuinamente vamos a poder vivir lo que está aquí, resistir tormentas, resistir desafíos que vienen en muchas formas, como hablaba Cami, lo económico, la salud, lo familiar, lo emocional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, ya que hablábamos de vivir la palabra y a la par de eso conocer a Dios y engrandecerle y glorificarle, es que hoy vamos a compartir un pasaje que está en Santiago capítulo 1. Si pueden tener una Biblia por delante de ustedes y leerlo y acompañarme, porque vamos a citar algunos versículos, mejor. Si no, bueno, lo irán escuchando. Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. Tiene como título Hacedores de la palabra. Hacedores viene de hacer, ¿no? De cumplir. Y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, aquí hay un resumen de lo que Jesús nos vino a aclarar, a sobreaclarar, porque en sí la palabra de Dios, los mandamientos, la ley, su esencia está en el Antiguo Testamento más que descrita, más que clara, pero Jesús viene a calar más hondo. Vendría a ser como el que viene a dar un pulido extra para nuestras enclenques y torpes mentes humanas. Y el preámbulo de esto es porque, yo la verdad soy el uno en esto que estoy cumpliendo y por eso estoy parado acá. No. De hecho, he venido siendo tratado bastante en aplicar la palabra de Dios en diferentes áreas álgidas de mi vida, como lo son, por ejemplo, el carácter, el perdón, la paciencia, la templanza, el resistir la provocación, entre otras cosas. Son tiempos en los que el Señor viene confrontándonos a nosotros con nuestras carencias, no para glorificarse de decir, mirá, y condenarnos, mirá lo que sos esto, lo otro, sino para transformarnos a medida que nosotros nos dejamos y caminamos en Él y glorificarse Él. La gloria es para Él. El Señor nos viene confrontando con impurezas. Tuvimos prédicas como la de sepulcros blanqueados, una prédica sumamente incisiva a lo que es la condición humana, la hipocresía, la religiosidad, la del alfarero, cómo el Señor se toma su tiempo para moldearnos, para tratarnos, para hacer nosotros su obra, para su gloria. Entre otras, estaba 6 cosas que aborrece Jehová, que compartimos las notas el domingo pasado. Se me vienen a la mente un montón más, pero en sí quiero que tengan presente que son palabras que vienen a tiempo y palabras que vienen no para que uno diga, ¡ay, qué bueno, qué grande es el Señor! Sí, genial, pero para hacerlas, para aplicarlas, para tomar nota, para estudiarlas, como quien de verdad se interesa en un tema y lo quiere hacer parte de sí.
De hecho, a mí se me venía a la mente cuando uno come, va a agarrar una fruta, de repente una manzana que parece que está bien y la muerde y está toda negra adentro, podrida y hasta gusanada. Lo primero que uno atina a hacer es a tirarla, a escupir primero que nada y a tirarla. Bueno, imagínense que el fruto del corazón, a los ojos de Dios y al paladar de Dios nuestro, es muchas veces esa manzana podrida que no dudo que lo primero que quiere hacer es tirarla. Por su gracia nos sostiene y nos sigue sosteniendo a través de Jesús, de la obra de Jesús. Pero es importante que nosotros nos esforcemos en buscar dar un fruto diferente. Y no lo vamos a lograr con nuestras fuerzas. Es a través de su Espíritu Santo. Es a través del fruto que da el Espíritu Santo en nosotros, que es el amor de Dios. Así, de la única manera que podemos hacerlo en el nombre de Jesús, es con Él. De hecho, lo vamos a comentar más aquí adelante, me adelanté un poco, pero bueno, tengamos presente esto en nuestro diario vivir para buscar ser aceptos y agradables al Padre por medio de Jesús. Hace poco también compartíamos esa iglesia del Apocalipsis, que no me acuerdo cuál era, si era Filadelfia o Laodicea, que se le decía, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El estar tibio es un estado que uno puede... en realidad uno puede estar caliente, como quien calienta la carne del asado cuando está recién hecha, que de hecho nos vamos a comer un rico asado ahora, gracias a Dios. Pero si uno la deja 15 minutos afuera del fuego, se enfría, se entibia, entonces es un permanente estar. Y bueno, como les contaba, en ese trato permanente que Dios ha tenido en estos últimos meses, me ha mostrado y me ha confrontado con cosas que yo creía que estaban mejor en mí, que Él ha tratado, que he avanzado, pero que aún quedan raíces de homicidio, amargura, rebeldía, egoísmo, soberbia, etcétera, que han quedado expuestas. Hablábamos aquí de que la palabra viene a mostrarnos una condición. De hecho, nosotros vivimos con un problema, y si están tomando nota, hagan un redondel a esto, porque siempre la palabra, las prédicas, al menos en mi caso, me gusta organizarla de la siguiente manera y también a través del fluir del Espíritu. Un problema que la palabra nos señala, que nos muestra, que nos evidencia, una solución y un resultado, ¿sí? El problema aquí sería el pecado que mora en mí, combinado con heridas del alma y el estar en una condición que me es imposible, por mis medios, cambiar. Es como si yo le pidiera a Pierito es mi hijo, tiene 1 año y 8 meses, es fuerte, fornido, precioso, muy ávido, pero si yo le pidiera que saltara una valla de 10 metros, Pierito no puede, está fuera de sus posibilidades. De igual manera, la ley viene a exponer la condición del ser humano, que le es imposible por sus medios estar acepto a los ojos de Dios. Pero, por suerte, tenemos una solución, que es Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó un consolador, que es el Paracleto, el que está a nuestro lado, que es el Espíritu Santo, para ayudarnos, para consolarnos, y también a través del cual se inspiró toda la palabra, desde lo que está escrito en el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, solo a través del Espíritu Santo de Dios es que nosotros vamos a ser confrontados genuinamente a través de la palabra de Dios. Y la secuencia sería esta. Nosotros somos confrontados con la palabra. La palabra aquí nos viene a llamar que seamos hacedores de un cambio. Primero se nos señala un problema, carencias, cosas que no están bien a los ojos de Dios. Somos confrontados. Luego de la confrontación genuina viene un reconocimiento, ¿o no? El reconocimiento es decir, mirá, lo que dice la palabra acá, yo lo tengo. Soy homicida, me cuesta perdonar. Cuando digo homicida no me refiero a asesino, sino a, por ejemplo, despreciar a un hermano o decirle tonto, que de hecho para Jesús, para Dios, eso es ya ser homicida. Así que bienvenidos al club unos cuantos. Entre tantas otras cualidades negativas. Hablábamos que entonces es confrontación, reconocimiento, luego viene el arrepentimiento genuino y a través de meditar la palabra, intimidad con Dios y obediencia, aumentando en intensidad y frecuencia y dependencia de Dios, es que en el nombre de Jesús vamos a poder lograr mejorar, lograr ser más aceptos a los ojos de Dios. Es un estado, no una condición en la que vamos a lograr ser perfectos. Cuando hablábamos del menorá, nosotros
esa lámpara que se usaba en el Antiguo Testamento, que está descrita y de hecho se usa en el Apocalipsis como imagen. Hablábamos que era un candelero con 7 velas, 7 brazos, entendiendo que ese 7 está compuesto por el 6 y 1. El 6 es el número del hombre y el candelero que va en el medio vendría a ser Jesucristo. Entonces el número 7 es el hombre rumbo a la perfección, algo que nunca va a alcanzar por sus medios, pero es una dirección en la que Dios nos debe de encontrar para que nosotros podamos ser aceptos a los ojos de Él a la hora de encontrarnos con Él, algo que puede ser de un momento para el otro, no lo sabemos. Así que si está escuchando esto y todavía respira, está a tiempo. Hay 2 pasajes que quiero mencionar, que son, no me voy a ir de la palabra central, pero que me parecen importantes, que son Romanos 8, del 15 al 18. Me voy a tomar el tiempo de leerlo. Romanos 8, del 15 al 18 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito, es una expresión de clamor al Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y me quedo con el versículo 16, no sin antes mencionar que muchas veces uno recibe la palabra y se queda como paralizado, con miedo. Yo nunca voy a poder, mirá lo que me dicen, no, yo no puedo, los cristianos son demasiado buenos, no. De hecho, quien está aquí parado es una obra continua de Dios. De lo contrario, sería de los menos aptos para estar aquí. Pero yo sé que el Espíritu con mayúsculas, es el Espíritu Santo, el de Romanos 8:16, dice: da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso abarca muchas cosas, dentro de las cuales están las cosas que como hijos de Dios no debemos de tener. Ahí se ve bien. Bien, no debemos de tener, que son todas estas que mencionaba aquí. La rapidez para la ira, se nos hablaba en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Todas esas cosas el Espíritu Santo nos las da como testimonio de que no tienen que estar. Es el Espíritu Santo el que lo hace y nos revela lo que hay que empezar a ceder. ¿Les ha pasado, todos los que han sido padres o han tenido hermanitos o primos o sobrinos, que cuando tienen un juguete que les gusta mucho y usted se lo pide, él se los... No, dámelo, no, y le cuesta y te tironea? Bueno, yo sé que a Jesús le pasa lo mismo con nosotros. El ego, el rencor, la ira, esas ganas de reaccionar y darle vuelta a la cara a alguien que te está provocando, que el enemigo está usando para tentarte a reaccionar mal, a dejar salir esa ira que aquí se nos llama a aplacar y dejar de lado. Es importante que estemos cada vez más atentos a esas cosas. El tema es el siguiente, ya lo dijimos, pero lo recalco. Zacarías 4:6 nos habla de una instancia en la cual el pueblo hebreo estaba siendo incitado a reconstruir el templo de Jerusalén, posteriormente los muros, y no tenían recursos, venían de 70 años de cautividad en Babilonia, y se le da esta palabra al sumo sacerdote, que es la siguiente, Zacarías 4:6, lo voy a leer. Cuando estudiamos los profetas ahondamos bastante en este versículo porque de hecho es la clave para el cristiano hoy en día. Vea cómo no hay que menospreciar ningún versículo del Antiguo Testamento. Zacarías 4:6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios en su infinita misericordia nos reveló en su palabra que no es por nuestros medios, sino que es dejándole a Él obrar por medio de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. De hecho, cuanto menos mano meta, mejor. Me viene a memoria esos videos en los cuales están los padres cocinando con los hijos y viene el hijo y le rompe el huevo y le tira la cáscara dentro del bowl y después le tira un tarro con polvo de al lado. Yo creo que el Señor le pasa eso y tiene que estar sacándolo. Cuanto menos entorpezcamos el trabajo de Dios, mejor. Entonces, es dejarle al Espíritu Santo, y lo que sí está a nuestro alcance es conocer su palabra, ser hacedores de la misma y perseverar en oración y en obediencia. Entonces, ante esto, el versículo 19 de la palabra que compartimos hoy, perdonen si los mareo con el paseo de versículos, pero está bueno
que también nos hagamos asiduos a hurgar en la palabra y a movernos para atrás, para adelante y ver esa conexión que podemos hacer a través de la palabra. Ante todo lo que hemos mencionado, el versículo 19 de la palabra de hoy nos llama a estar siempre dispuestos a oír, a sujetar la lengua y poner en agua ese corazón que se pone al rojo vivo en un santiamén. ¿Pero a oír qué? A oír la palabra de Dios. De hecho, en Mateo, capítulo 13, versículo 9, si ustedes van ahí, van a poder ver que Jesús, en la prédica que estaba haciendo, en la parábola del sembrador, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que oír la palabra del Señor. Habíamos dicho que Jesús era el verbo hecho carne, y lo que salía de Jesús era la palabra de Dios, lisa, llana y aún más clara de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Por eso los fariseos, los escribas y la gente quedaba asombrada, porque de hecho se hablaba que cuando Jesús predicaba, lo escuchaban con atención porque hablaba como alguien que predicaba con autoridad. ¿Y por qué? Porque hablaba la palabra de Dios, esa esencia, esa palabra viva y eficaz que solo puede venir del Creador para la creación. La palabra del Señor tenemos que oír, sus incontables indicaciones a través de los proverbios, de las innumerables historias llenas de errores de los personajes ilustres de la Biblia, como lo son, por ejemplo, empezamos por Adán, el primero, su mujer, Moisés, David, Salomón, Jonás, Jacob, Jonás, Pedro, etcétera, etcétera. Y está en nuestro entendimiento y en nuestra prudencia el no repetir estos errores. De hecho, nosotros tenemos que la palabra es viva y eficaz. Esto está en Hebreos 4:12. Y es un medio con el cual el Espíritu Santo nos aplaca y nos ilumina ante la inevitable erupción carnal que surge cuando somos provocados, cuando viene un desafío, ¿sí? Y genera en nosotros ira, resentimiento, odio, malicia, maledicencias. Uno empieza a soltar con la boca, que de hecho acá nos llama a callar, pronto para oír, pero tardo para hablar y para irarse. Entonces, tengamos presente esto. Cuando somos expuestos a provocación, desafíos, humillación, desprecio, es que surgen todas estas cosas. Pero no debe ser casualidad que Dios nos haya dado 2 oídos y una sola boca. Debe ser hasta una señal implícita ahí que hay que escuchar más y hablar menos. De hecho, el oír, esto lo hablamos, si mal no recuerdo, cuando vimos la prédica de Jonás, en los griegos era tenido en cuenta como una facultad que a uno le permitía recepcionar, recibir información, algo que, por cierto, paréntesis, está haciendo usted en este momento, y a través de esa información que yo recibía, tomar decisiones acertadas, correctas, para un futuro a mi favor. Entonces, hay algo más implícito en el oír, que de hecho el Nuevo Testamento, en su enorme mayoría, está escrito en el idioma griego. Así que tenía, sin dudas, un trasfondo esta palabra mucho mayor al que es simplemente oír. Y haga la distinción entre oír y escuchar. Escuchar, yo puedo escuchar una moto de fondo y ni me entero, pero oír implica una atención, una recepción y una absorción de la información y del mensaje a mi favor, porque esto, lejos de ser un momento para entretenerle, es un momento para darle nutriente y sustento para que puedan ser hacedores de la palabra de Dios, sobre todo aquellos que no leen la palabra. Versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí está un detalle crucial, porque la ira del hombre se puede manifestar en diferentes niveles. De hecho, uno puede, ante una provocación, ante un hecho que le enoje mucho, atentar contra la vida del hermano, golpearlo, insultarlo, simplemente insultar para adentro o quedarse simplemente airado. Las consecuencias van a variar, pero en sí se genera en nosotros una raíz de amargura que termina entorpeciendo en diferentes niveles el obrar de Dios con justicia a nuestro favor. No se olvide y tenga presente esto, que lo hemos dicho en varias ocasiones, que cuando uno pide justicia a Dios, la justicia le puede pegar un revés aún mayor del que usted está esperando que le pegue al prójimo que atentó contra usted. Así que la forma en que Dios opere en nuestras vidas, en el tiempo que Él lo considere, no en el que nosotros queremos y esperamos, es dejarlo a Él obrar. Y esto a mí, la verdad, me pega en el medio de la cabeza, porque es algo en lo que Dios me está tratando.
Uno siempre quiere tomar represalia y de repente no va y lo golpea, pero dice de todo o golpea un portón, entre otras cosas que para Dios en el fondo es lo mismo. Y a uno la raíz está, la raíz esa de amargura que hablábamos. Si no oímos la instrucción de Dios, si no nos esforzamos y cedemos el timón de nuestra vida al Espíritu Santo, para que por medio del amor del Padre, que de hecho ya dijimos que es su fruto, nos evite el caer en el pegajoso lodo de nuestra carnalidad, en alguna forma vamos a dar lugar a la ira. Si no le damos lugar al Espíritu Santo y al fruto, vamos a caer de alguna manera en alguno de los pecados que el Señor denuncia, limitando y entorpeciendo la obra de Dios en nuestras vidas y por medio de estas, de nuestro entorno. No se olvide que todo lo que Dios hace en su vida, obviamente que es para su gloria, obviamente que es para añadir bendiciones terrenales, más allá de las celestiales, de las que usted se apropia cuando es hijo de Dios, en su vida, pero también para glorificarse en lo que su vida impacta y da testimonio en el entorno. Entonces es doblemente responsable cuando entorpece la obra de Dios. Me predico a mí sobre todo, así que esta palabra me vino como anillo al dedo. Si uno va a Lucas 6, 29 al 30, ve que Jesús nos llama a poner la otra mejilla cuando alguien nos pega, cuando alguien nos golpea, a callar cuando seamos insultados, vituperados y aún en lo más injusto, como fue su caso. Si alguien nos pide algo o toma algo nuestro, dejárselo y darle el doble. Eso es lo que nos llama a ser Cristo y es totalmente en contra de nuestra naturaleza. Si a uno usted le pega un revés, usted le quiere pisar la cabeza. Entonces, ahí está esa contradicción en la cual Dios se glorifica cuando nosotros empezamos a ceder, a callar. Porque una vez que uno tiene la palabra y uno empieza a incursionar en oración, la obediencia comienza a ser un poquito más fluida. No le diría más fácil, pero sí más fluida. Y uno tiene ya herramientas y el Espíritu Santo como una alerta. ¡Hey! Estás a tiempo. Y ahí uno puede darle rienda suelta al volcán o amainar. De hecho, Cristo fue el mejor ejemplo que nosotros tenemos para poder aplicar esto. Y hablábamos hoy del verbo hecho carne, la palabra. Vivir la palabra de Dios es imitar a Jesús. Y aquí se nos llama a ser hacedores de la palabra. Entonces, Él marchó, por ejemplo, si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, cuando lo están juzgando con Barrabás al lado y lo ve todo magullado, todo ensangrentado, y él está calladito así, teniendo todo para decir. Mire que a uno a veces lo han puesto en situaciones injustas, pero uno no es una persona que esté exenta de haber errado. Y cuando lo pone en situaciones injustas, uno quiere saltar y reventar todo y decir, no, pero yo, pero esto, pero lo otro. Sin embargo, lo vemos al que tenía todo a su favor, al dueño de todo, a aquel para el cual la creación había sido creada, el Señor de la creación, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, calladito ahí, y encima eligen a un loco que era un sátrapa, un déspota total, un delincuente, y él callado. Que de hecho hay 2 versículos que quiero que se los anote para aquellos que quieran aplicar lo que decimos hoy, de buscar en la palabra de Dios. Es Juan 1:14 e Isaías 53:7. Isaías 53:7 es aquel que nos habla de que como oveja al matadero marchó callado y se sacrificó por nosotros. Tenga en cuenta esto, ¿no? Digo, cómo Jesús se calló y nosotros salimos y decimos de todo. Qué contraste, ¿no? Y ahí cuando uno compara cómo reacciona Jesús, cómo reacciono y respondo yo, ahí usted tiene un espejo de cuán avanzado y cuán cristiano es. Me incluyo totalmente en esto. Él nos llama a que le imitemos como hijos amados. Vamos a Efesios 5 del 1 al 2. Efesios 5 del 1 al 2. Vean que todo lo que estamos hablando aquí, hay muchos versículos que no les cito, y de hecho, cuando yo estaba preparando esta prédica, toda la estructura, oración por oración, etcétera, se iba armando con versículo. El tema es que si lo cito todos los versículos, muchos se van a marear. Pero tengan en cuenta eso, que esto es palabra de Dios aplicada y sustentándose en ella misma. Es autosustentable, nunca mejor dicho. Efesios 5, del 1 y 2. Dice, andad como hijos de luz, sed, pues, imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Somos olor fragante nosotros ante Dios o somos una peste repugnante? Perdón, pero no hay forma de decirlo más linda, es así. Yo como por momentos he sido muy apestoso delante de Dios y la verdad que le pido perdón, pero bueno. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Solo vamos a poder imitar a Dios, a Jesús y aplicar todo esto mediante el estudio con ahínco en la palabra de Dios, pero no solo el estudiar, porque usted puede estudiar y ser una persona tibia en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la obediencia. Es estudiar la palabra de Dios con ahínco, es buscarle con un corazón quebrantado, en perseverancia. Solo así es que nosotros podemos llegar siquiera a pensar en cumplir lo que nos pide el versículo 21, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hablábamos del fruto del Espíritu Santo, y si bien el fruto del Espíritu Santo es el amor de Dios, y la mansedumbre, la templanza, la fe, la paciencia son destellos de este amor manifestado, aquí se nos llama a recibir con mansedumbre, algo que solo podemos recibir teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, aleteando. Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice la cual puede salvar, no la que va a salvar. Puede si usted se lo toma en serio y la aplica y recibe a Jesús como su Salvador. De lo contrario, no le pida peras al olmo. No, este es el secreto, esta es la forma. Si hubiera otra, la citaría, pero no. Se nos llama a oír. De lo contrario, no podemos recibir nosotros la palabra de Dios. Y acá me va a decir uno muy listo: ¿y los sordos cómo hacen? Los sordos pueden leer. Y si no pueden leer, de alguna manera Dios tiene misericordia y la palabra llega al corazón o su presencia. Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Pero todos aquellos que me están escuchando tengan eso presente. La dirección, la semilla de lo que habla Jesús en Mateo 13 es la que, al mantenerla, como quien mantiene una planta desde las semillitas de sus comienzos, nos puede llevar a estar tan firmes y robustos en Cristo un día como lo llegan a ser los árboles. No olviden que el árbol nació de una semilla, de algo chiquitito que fue creciendo. Habrá recibido ataques de hormigas, habrá recibido tormentas, habrá recibido ataques, se le habrán quebrado ramas, capaz que algún incendio que otro, pero los árboles llegan a ser lo que son, esa robustez, esa fuerza, en un perseverar de años. De la igual manera es que nosotros podemos llegar algún día a esa robustez en Cristo. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo por mucho tiempo me considero que he sido un oidor. Por mucho tiempo ni oía, pero por mucho tiempo de mi vida cristiana, que es bastante no muy larga en cuanto a mis años de vida, fui oidor. Es decir, iba al culto o escuchaba una prédica, qué lindo, pero ante la mínima saltaba la térmica. Y hoy con esta palabra estamos siendo confrontados a empezar a vivir con otra seriedad esto, como si se tratara de nuestras vidas, que por cierto, le digo en secreto, se trata de nuestras vidas. Se nos llama a oír, genial, pero esto con el fin de hacer, de materializar, de ejecutar correctamente el comando recibido. Si no, estamos perdiendo el tiempo, despreciando la bendición celestial que Dios nos ha dado, que es la salvación, que es ser herederos y coherederos con Cristo, como lo leíamos hoy. Incluso se estaría perdiendo alguna que otra añadidura. No nos hagamos trampa al solitario. Los versículos siguientes, que son el 23 y el 24, son los por los cuales yo llegué a esta palabra. Cuando Vivi me dijo: bueno, el sábado predicás vos, dije: ¿y qué digo? Y me vino así en un instante estos dos versículos que los voy a releer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, la palabra de Dios nos refleja nuestra esencia completa. Si es que estamos dispuestos a oírla y aplicarla, es que también nos apoderamos del camino para salir de esa condición de muerte y dar lugar a la nueva criatura que podemos ser en Cristo Jesús. La palabra cala hondo en nuestro corazón, tanto que aquel que aún cuya torpeza, pereza, duda y temor siente que le van a agobiar y que no puede, que es incapaz de lograr todas estas cosas, a través de la palabra de Dios y de perseverar en el Señor, en el nombre de Jesús, es que puede tener victoria. De hecho, Jesús, Dios, nos llama a que el débil diga que es fuerte. Y tenemos ejemplos de sobra en la palabra de personas que eran débiles en algunas áreas y el Señor les dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. No me acuerdo si era Pablo, el que tenía un aguijón en la carne, y le dice: Señor, sácame este aguijón. No, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, exactamente. Ya Pablo está con el Señor hace siglos y ese aguijón quedó en el pasado. Sabe Dios de lo que lo privó, de lo que lo libró a Pablo si le sanaba ese aguijón. Capaz que Pablo no tenía nada que le recordara: yo tengo que estar de rodillas, tengo que estar con el Señor, y se tibia un poco. ¿Por qué? El ser humano sin el Señor y sin el Espíritu Santo y su palabra y la perseverancia se enfría, se entibia, no hay vuelta. Es una relación de frecuencia, y me atrevo a decir que es la relación que requiere más frecuencia en la vida de cualquier persona, más aún que entre la madre y el hijo recién nacido. Hablamos de que la palabra cala hondo, pero no cala hondo para lastimarnos y dejarnos una grieta, sino cala hondo de que uno se le apropia todo esto que aquí estamos hablando, todo lo que el Señor denuncia, todo lo que el Señor aborrece, y por más de que uno empiece de repente a descuidar la lectura, etcétera, cuando uno va a reaccionar ya tiene ese freno, ya tiene esa alarma, esa alerta de que por ahí no es. Muchas veces cae, pero bueno, Jehová levanta al justo todas las veces que cae, si te vuelve en sí con un corazón quebrantado, pero no abusemos de eso. Versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, es decir, no olvidando lo que escuchó, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y hay dos citas. Una de ellas es el Sermón del Monte, en Mateo 5, ahí se habla de las bienaventuranzas, y la otra es Josué 1:8 del Antiguo Testamento, allá cuando el pueblo de Dios comenzaba las conquistas y el camino hacia la tierra prometida. Vea cómo con tantos siglos de diferencia la palabra de Dios es la misma. Medite en mi palabra, y aquel que medite en mi palabra de día y de noche, persevere, se la apropie y con ahínco persevere en esto, le saldrá todo bien, prosperará en su camino, será bienaventurado. Entonces no hay otro secreto, no hay otra receta. El tema es que hoy tenemos un sinfín de fuentes de distracción, que sumadas a nuestra mala memoria, de lo que no nos gusta y no nos conviene recordar, conspiran en contra de que prosperemos en la meditación continua de las Sagradas Escrituras. De hecho, a mí me pasaba, yo soy de aquellas personas que estudiaba de noche, de madrugada, y me ponía de repente una serie de 3 películas, por ejemplo las de ¿Qué pasó ayer?, o películas que no me aportaban nada, de hecho ensuciaban, y no me dejaban nada, me distraían, me empezaba a diluir, tenía la mente cómoda. Ahora, sin embargo, empecé progresivamente a ponerme alguna adoración, ponerme alguna música instrumental que me lleve a la presencia, o directamente prédicas, o directamente la palabra hablada. Evidentemente, si estoy trabajando, yo que trabajo con la vista, con el celular, con la computadora, no puedo estar leyendo la palabra a la par de que trabajo. No leería la palabra con la atención que requiere y no trabajaría bien, o sea, desastre, no haría nada. Pero me pongo la palabra de Dios, me pongo de repente la Biblia hablada, Mateo, Apocalipsis, el libro de Ezequiel, que por cierto está buenísimo, la palabra hablada del libro de Ezequiel está tremenda, sobre todo la dramatizada. Entonces uno va echando mano de todo lo que tiene al alcance para permanecer en contacto con la palabra. Y le voy a ser sincero, yo hay días de la semana que es algo que tengo que mejorar y organizarme mejor, de repente no me siento a leer la palabra, ni un versículo. Entonces, en ese aún desorden,
en mi vida, que estoy de la mano del Señor mejorando, es que estas cosas las uso a mi favor para poder así vencer, edificarme, exactamente. Como quien está ahorrando y cada pesito lo guarda, bueno, algo así. Para ser diestros en esta práctica es vital que tomemos todo lo que tengamos al alcance a nuestro favor. Por último, nos habla en los versículos 26 y 27 que toda religiosidad, toda obra, si no está acompañada de refrenar la lengua del mal, refrenar nuestro corazón del engaño y dejar salir esa ira, es vanidad. Es decir, si usted va a misa o se congrega en una iglesia y después sale y hace cualquiera o está haciendo agua en estas cosas, o hay cosas que el Señor le pide y usted no las empieza a soltar, no digo que las suelte de una, pero no las empieza a soltar, no las reconoce, está cayendo en una religiosidad. Y es tan fácil caer en la religiosidad. Yo he estado en mis últimos 3 años de vida cristiana, que son los que ha sido en serio, he estado en muchos momentos, en periodos pequeños de religiosidad, que gracias a la palabra de Dios, a los llamados de atención y a meditar en la palabra y volver a la oración, etc., es que uno se empieza a mover. Pero descarriarse es muy fácil. El que se crea firme, mire de no caer, dice la palabra de Dios. Y nos llama que la religión pura, es decir, lo que Dios quiere, a lo que a Dios le gusta, y sin mácula, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, y a santificarnos. Que el santificarse es eso, es apartarse, es separarse de un montón de cosas que antes para mí eran ganancia y ahora son basura, por amor a Dios, para poder ser un instrumento útil, incluso para no mancharme y distraerme y desviarme del camino que decidí tomar. Es un camino de ida y estrecho, pero es un camino de ida. No hay que mirar para atrás como la mujer de Lot que paralizas. Quiero terminar, sé que ha sido bastante intensa la palabra, pero en sí vamos a rememorar, como hablábamos hoy, el problema. El problema es el pecado que mora en nosotros, son las heridas del alma que nos llevan a ser muchas veces como somos, de una manera que a Dios no le gusta, y estar en una condición que me es imposible por mis medios salir de ella. Esa condición del ser humano, de estar alejado de Dios, de muerte, la iniquidad. La solución ya la mencionamos. A través de Jesús nosotros tenemos acceso directo al Padre, algo que antes no era así, y debemos meditar más en la palabra, orar más y obedecer más. Muchas personas me van a decir, pero yo no sé orar. Yo tampoco sabía orar. Si usted no sabe cómo orar, en la palabra de Dios, si usted persevera, lee, y los que no saben por dónde empezar a leer nos pueden preguntar tanto a mí como a Vivi, se le instruye y se le enseña a orar. Cómo orar, qué disposición en el corazón tomar, darle libertad, por sobre todo al Espíritu Santo en esta práctica. Es decir, Dios nos da todas las herramientas. Y quédese con esto para la obediencia, para los que somos desobedientes natos. Dios quiere misericordia, obediencia y no sacrificio. Lo va a encontrar por todo el correo de la palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Es lo que leíamos en los versículos 26 y 27. Aplicando esta solución al problema anteriormente mencionado, que usted va a obtener este resultado: bienaventuranza en todos los planos de su vida, gozo de agradar al Altísimo, paz y fortaleza, y por sobre todo y no menor, respaldo espiritual, a la hora de pelear esta buena batalla que se nos ha llamado a pelear con toda la armadura de Dios puesta. Seamos hacedores entonces de la palabra, renunciemos a la ira, que lo que hace es alejar la obra del Señor, y aprendamos a oír un poco mejor. Vamos a terminar con una oración, como hacemos en todos los cultos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, disponer de los recursos, del tiempo, de la paz, de la libertad, de poder compartir de tu palabra, de compartir este culto en armonía, en salud. Poderoso Jesús, te pido que esta palabra caiga en mi corazón primero que nada,
en tierra fértil y dé aún más fruto, Señor, del que haya podido dar en otras ocasiones, y en el corazón de mis hermanos que acontezca igual. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús todo rechazo a esta palabra, toda incredulidad, todo letargo, toda parálisis, Señor. Corre las escamas de nuestros ojos, destapa nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, de una vez por todas comenzar a caminar de una manera que te agrade y permanecer y perseverar en esto, para tu gloria y para poder, Señor, ser testimonio de tu obrar en nosotros, Señor. Que esta palabra viva y eficaz quede resonando en nuestros corazones y sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ilumine para poder aplicarla, para poder meditar en ella y así, Señor, hacer lo que nos llamaste a hacer en este mundo, agradarte, a compartir tu palabra, tu evangelio y ser, Señor, genuinos en esto y no meros platicadores. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, bendigo este momento y bendigo el fin de jornada para todos los que están aquí presentes y aquellos que no pudieron aún conectarse y sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.